Escuché una predicación, que fue dada en Medellín. El predicador modeló cómo predicar la epístola a los filipenses, pero realmente más que una predicación fue una entrevista al apóstol Pablo. Y hoy he querido empezar entendiendo el contexto de la vida de Pablo y Timoteo en Timoteo, haciéndole una entrevista a Pablo. Y he decidido hacer, tomando ese modelo, esta entrevista al apóstol Pablo. En el transcurso de la entrevista, ustedes con toda seguridad van a ir captando la razón por la cual he recorrido el tiempo a nombre de ustedes para llegar hasta allá. En realidad, el lugar de la entrevista es una celda más bien oscura. Hay un olor fétido. Al apóstol lo encuentro muy sereno, sentado en el piso. Sus tobillos se notan irritados por razón de las cadenas. Luce como de unos 70 años. Me sorprende notar que es la única celda donde hay manuscritos y están bien ordenados. Salud, apóstol. Shalom, responde el apóstol. Su voz es clara, afectuosa, firme. La verdad es que no me siento hablando con un reo, sino ante un combatiente. Apóstol, vengo del otro lado del mundo, de una ciudad que se llama Bogotá. Estamos en un predicat. Es un evento de predicación, apóstol. El apóstol abre los ojos, le brillan y exclama con alegría: allá también hay personas que aman predicar la palabra. ¿Cómo me llena de gozo saber eso? Sí, apóstol, estamos aprendiendo a predicar un manuscrito suyo, una carta pastoral escrita a un joven pastor y predicador llamado Timoteo. Y quisiéramos hacerle algunas preguntas. En nuestro medio hay muchos hombres fanfarrones y orgullosos. Se burlan de Dios, son desobedientes a los padres y malagradecidos. No consideran nada sagrado. Aman el placer en lugar de amar a Dios. Aparentan ser piadosos, pero su conducta los contradice. Nosotros queremos dejar un legado a los nuevos predicadores en este contexto, apóstol. ¿Cómo podemos enfrentar esta situación? El apóstol responde y me dice: fíjese, señor periodista, que precisamente a Timoteo, a quien le escribí mi última carta, que era realmente mi testamento, a él también le escribí otra carta al comienzo. Y le rogué que se quedase en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandase a algunos que no enseñaran diferente doctrina, ni prestaran atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas. Le cuento, periodista, que Timoteo tuvo que pastorear y predicar en un lugar muy difícil, en Éfeso. ¿Ha oído usted de Éfeso, señor periodista? Sí, apóstol, he leído algunos historiadores de su tiempo que hablaban que era una ciudad complicada, llena de idolatría, que adoraban a una deidad de la fertilidad, creo, que hacían un festival anual que duraba casi un año, apóstol, eso he oído, y que había gente que le gustaba emborracharse mucho, que tomaban mucho vino. Escuché, apóstol, leí, y también leí que había una actividad demoníaca y que usted, apóstol, en una de sus visitas predicó y quemaron libros de magia.
Eso he leído, apóstol. Veo que está bien informado ustedes y su comunidad, estudiosos de la Escritura, ¿no? Timoteo tuvo que predicar allí, señor periodista. Y una de las formas que ustedes pueden enfrentar la situación de esos hombres de esos días, de su lugar que me relata, es formando a Timoteos, preparándolos para pastorear y predicar. Porque Timoteos son adoradores que predican y sirven a Dios con su vida. Los Timoteos son un regalo, señor periodista. Para mí Timoteo fue un regalo y para las iglesias también. Me mira y me pregunta, señor periodista, ¿cómo es que se llama su país? Colombia, apóstol. ¿Allí también predican fábulas? La verdad, apóstol, sí. Pero nos hemos reunido en predicar porque queremos seguir creciendo en la predicación de la palabra. Estamos cansados de las fábulas, apóstol. Eso me gusta, periodista, eso me gusta. Apóstol, una pregunta más. ¿Cómo llegó Timoteo a ser un pastor y predicador? A Pablo le vuelven a brillar los ojos, aunque se mueve con dificultad porque siente ardor en sus tobillos por razones de las cadenas. Y responde diciendo, querido periodista, Timoteo antes de ser pastor y predicador fue hijo. Y tuve el privilegio de ser un padre para él. Pude ser un padre para él porque aprendí del Padre Eterno. Fue un proceso. Un proceso que comenzó desde que conocí a Timoteo en Listra. Mientras predicaba yo con Silas, encontré que era un discípulo y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Licaonia. Hoy ya no lo veo como ese joven discípulo, hoy lo veo como un hombre enteramente preparado para toda buena obra. Pero fue un proceso. Apóstol, no lo quiero demorar mucho, pero quisiera que enviara algún mensajito para los asistentes a Predicar 2026 en Bogotá. Ellos quieren aprender a predicar la palabra y aprender a formar a otros que prediquen la palabra. ¿Qué les puede decir? Señor periodista, dígales a cada uno que persiste persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer salvo por la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto es lo que hoy el Señor nos dice. Y lo que nos dice a través del apóstol Pablo tiene una belleza que descubrí meditando el texto en el proceso exegético. Y es que este texto es un quiasmo. Un quiasmo. ¿Qué es un quiasmo? Se usa en términos de la lingüística o del lenguaje en la literatura como una figura que conecta paralelos. Y yo quiero que hoy nos acerquemos a este texto
y descubramos el quiasmo, porque el quiasmo quiere reafirmar ideas paralelas y mostrar la centralidad de un mensaje. Y mientras meditaba por qué el quiasmo y por qué la Biblia está llena de quiasmos en el Antiguo y Nuevo Testamento, Pablo usa quiasmos. Y mientras oraba y meditaba, entendí que a los judíos les gustaba quiasmos, porque el quiasmo es un legado del peregrinaje de la vida, porque la vida en sí es un quiasmo que comienza cuando nacemos, termina cuando morimos, pero en el centro, ¿qué gobierna? Y este quiasmo que construye el apóstol Pablo, y quiero ilustrarlo con la siguiente imagen para que podamos ver. La siguiente imagen aparece lo que es un quiasmo, después de la diapositiva. Exacto, allí está. Esto es un quiasmo, una ilustración que como profesor del seminario me ha servido y que he enseñado en exégesis, pero este quiasmo de Timoteo tiene dos puntos, llamamos A', B', B' y una idea central. Y en literatura estudiamos los quiasmos que aparecen en toda la Biblia. Y Pablo decide dejarnos ver en este texto un quiasmo, un paralelo, porque él entiende que el legado es como un quiasmo, que se entrega de un lado a otro. Ustedes lo pueden ver ilustrado aquí, esta imagen es un quiasmo. Una mano en un extremo que le entrega a otra mano en otro extremo un mensaje central. Y gráficamente esto también sería un quiasmo, porque el legado es un quiasmo que entrega un mensaje central. Y teniendo esta idea del quiasmo, quiero que ahora veamos a continuación el quiasmo en el texto bíblico. Vamos a verlo allí. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y de que desde la niñez. Al final el versículo dice, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre. Hay un paralelo entre niñez y hombre, porque esa es la vida, un quiasmo. Y Pablo, en los últimos días de su vida, en el final, ve a uno que comienza a hacer lo que él está terminando de hacer. Pero también el quiasmo conecta las Sagradas Escrituras con toda la Escritura. Ese es el punto B del quiasmo. Y finalmente nos deja ver que estas permiten la salvación para la fe que es en Cristo Jesús. Y Cristo Jesús es el mensaje central del quiasmo. Entonces vamos a otra vez la gráfica siguiente y allí está. Y vamos a detenernos un poco para examinar el quiasmo. En este quiasmo encontramos la niñez representada en la vida de Timoteo. Y encontramos al hombre preparado para toda buena obra, representado en la vida de Pablo. Pablo entiende que el legado es un proceso a través de la vida. Y como decimos, que la educación nuestra en la Asamblea de Dios es desde la cuna hasta la tumba. Es un proceso el legado. Es un proceso de un padre que enseña y forma un hijo. Porque Pablo llama a Timoteo su hijo fiel.
al comienzo de las 2 epístolas, en la misma epístola a los Corintios también lo llama su Hijo amado. Este quiasmo que refleja paralelos, los quiasmos contrastan paralelos, permite ver la vida contrastada de Pablo con Timoteo, del maestro con el discípulo, del padre con el hijo, del mentor con el mentoreado, diríamos hoy. Porque en el legado se necesitan padres, maestros, mentores, Pablos. Hombres enteramente preparados para toda buena obra. En este proceso, Pablo comienza encontrando a Timoteo en Listra, un discípulo, y lo lleva a través de los viajes, lo acompaña, le enseña, con paciencia lo forma. Y le guía por designio de Dios a pastorear en Éfeso. ¿Quién de nosotros hubiese pensado poner a Timoteo en Éfeso? Con problemas del estómago, joven, un poco cobarde y temeroso. Pastor, ¿qué piensa que pongamos a Timoteo como pastor en Éfeso? ¿Qué hubiese dicho usted? No, le falta experiencia. No, en otro lugar, pero en Éfeso le falta pelo pa' moño. ¿Sí? Pero Pablo ve en Timoteo lo que puede llegar a ser a través del proceso que él también vivió. Porque el primer día escuchábamos la palabra del Señor, te pedí lo que fui. Y podemos decir hoy que Pablo también hizo lo siguiente, te enseñé lo que aprendí y viví. Ese es el quiasmo de la vida de un predicador. Todos comenzamos en algún momento predicando. Y con el tiempo no somos los mismos. Hemos pasado por procesos. Y todos aquí estamos en una etapa de la formación como predicadores. Nuestra vida de predicadores es un quiasmo mismo entre lo que hoy somos y lo que Él quiere que seamos al final de nuestros días. Es un proceso donde se nos confía. Pablo le confió a Timoteo y lo envió a Corinto. Y es muy especial lo que hace Pablo enviando a Timoteo a Corinto, a una iglesia compleja también. Pero también lo envía a Filipos. Y Pablo dice, es que no hay otro como Timoteo, no hay otro que pueda tratarlos como Timoteo. Pablo está formando un hijo que replica un modelo, porque Timoteo necesitaba modelos. En días donde habían hombres amadores de sí mismos. Timoteo, hijo de un padre griego, quizás distante, encuentra en Pablo un maestro, un mentor, un padre.
Porque ¿cómo hacen falta padres hoy? Hoy hay una orfandad. Una generación de Timoteos necesitan padres. Y eso encontró Timoteo en Pablo. Por eso Pablo puede decir, hijo amado. Y él mismo Pablo había expresado a los corintios, uno puede tener muchos ayes, muchos maestros, pero padres. Y qué bendición cuando uno encuentra un modelo en el ministerio. Pero ¿cómo se están necesitando? Y ustedes y yo tenemos el desafío de ser modelos. Es un proceso de niño a adulto. Pablo lo vivió en su vida y de una manera figurada en Corintios. Dice, yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, pero cuando dejé lo que era de niño fui hombre. Primera a los Corintios, capítulo 13, versículo 11. Pablo vivió la experiencia de la madurez, porque podemos pensar por analogía que muchos de nosotros llegamos no en un hogar cristiano, con una mamá y un papá que nos enseñara la escritura, pero en algún momento de la vida fuimos niños en la fe. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, predicaba como niño. Mas cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. No podemos seguir predicando niñerías. Tenemos que crecer, porque el quiasmo de la vida va hacia adelante. Y el deseo de Dios es que lleguemos a ser hombres que podamos decir, he acabado la carrera. Yo fui niño, pero ahora estoy siendo un hombre o una mujer enteramente preparados. Maestros necesitan discípulos y discípulos maestros, sobre todo en un contexto como el que estaba Timoteo. Los maestros judíos que enseñaban fábulas y vanas palabrerías, que combinaban el judaísmo con el misticismo, que practicaban en Éfeso el ministerio de los exorcistas de ambulantes. La actividad demoníaca era muy fuerte en Éfeso. Y Pablo, como todo un maestro, le enseña con paciencia a su discípulo para que él también enseñe a otros. Porque la enseñanza es un proceso. Hemos pensado nosotros, ¿quiénes son nuestros Timoteos? ¿Quiénes son nuestros hijos? ¿Quiénes son nuestros discípulos? Debemos aprender de Pablo la paciencia del proceso. Y para ese proceso, en este quiasmo maravilloso, se da la provisión que es la palabra. Porque la palabra es la que va a guiar la dirección de un padre a un hijo, de un maestro a un discípulo, de un mentor a un mentoreado, de un Pablo a un Timoteo. Es la palabra.
La palabra es insustituible en el proceso de formación de predicadores, de pastores. Las ciencias humanas ayudan, tienen su lugar, aportan. Pero las ciencias humanas no pueden preparar a un hombre de Dios enteramente. Y lo que hace la palabra de Dios en el proceso de niño a hombre, Pablo lo deja ver. Porque la palabra de Dios va a responder a los peligros de una generación que tenía comezón de oír. Y Richard Ravenhill dice, aunque tengan comezón de oír, no se me ha autorizado rascarles los oídos. Comezón de oír también encontramos hoy. Y a través de las fábulas, muchos quieren hacer pedagogía, pero las fábulas no forman hombres, ellas entretienen niños. Las fábulas hunden al hombre en una profunda inmadurez. Hombres con el síndrome del Peter Pan nunca crecen. Y de alguna manera encontramos ciertos cristianos Peter Pan. Y lo peor, predicadores Peter Pan. No crecen. La palabra es la provisión que tiene Pablo y valora y exalta las sagradas escrituras, toda la escritura. Porque las palabras y la palabra confronta las palabrerías. Las palabrerías se convierten en enfermedades que carcomen como gangrena, como el caso de Himeneo y Fileto. Pero la palabra es salud y vida. Pablo le dice a Timoteo en su primera epístola, en el capítulo 6, versículo 20, que algunos viven bajo los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Y hoy la ciencia se ha aumentado y la falsa ciencia se ha aumentado. Tenemos un desafío. Pero la palabra, las sagradas escrituras, toda la escritura sigue siendo útil. Una utilidad eterna que trasciende para la enseñanza, didascalia. Porque la palabra en Pablo tiene un componente pedagógico y andragógico. Desde la niñez hasta la edad adulta. El recurso de la palabra es pedagogía y andragogía, desde la cuna hasta la tumba. Y cuando el pastor Ángel oraba que la palabra se enseñe a los niños, tengamos cuidado que nuestros niños no estén recibiendo fábulas, palabrerías que no edifican. Útil para enseñar, didascalia, pedagogía, enseñanza. Refutar el error que tiene que ver con convencer. La palabra, solo la palabra puede convencer de manera profunda a los que se han apartado del error. Es útil para refutar el error, útil para corregir, útil para restaurar. Y finalmente dice
para instruir. Y allí viene el componente pedagógico. Porque la palabra paideia tiene ese componente pedagógico. Porque la palabra abarca desde la niñez hasta la edad adulta, fisiológica o espiritualmente. Necesitamos todo el consejo de la Sagrada Escritura para ser enseñados, corregidos, instruidos. Y este quiasmo deja al final el propósito. Cristo Jesús. Y noten cómo la palabra lo construye. El texto dice claramente, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación. Propósito. Salvación en Cristo Jesús. Porque si en el proceso Cristo no es el centro, si la palabra no gira en torno a Cristo, podemos terminar desenfocándonos. Cristo es el centro de la palabra para darnos salvación. Un propósito que deja ver Pablo, salvación. Y el siguiente propósito, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Quién es el hombre modelo de perfección? Cristo Jesús. Porque si en el peregrinaje de nuestra vida, en el quiasmo de nuestra vida, en la cúspide de ese quiasmo, Cristo no es el centro, podemos terminar muy mal. Para que el hombre de Dios sea perfecto. Pablo podía decir, sé imitadores de mí como yo. Porque su modelo, el centro del quiasmo de la vida de Pablo, era Jesús, Cristo Jesús. El propósito de predicar finalmente es que vean a Cristo en nosotros. Quiero terminar con algunas resonancias de mi peregrinaje, del quiasmo de mi vida. Me convertí a los 15 años en un hogar no cristiano. Fui formado entre tangos, cerveza y conversaciones del periódico La Voz. Algunos saben. Tuve el privilegio de tener un tío que me enseñó a leer y desde los 8 años fui un apasionado por los libros. El problema es que mis lecturas a los 10 años eran José María Vargas Vila, Fernando González, el filósofo antioqueño. Mi primera rasca fue a los 8 años. Pero no tuve un papá biológico porque no lo conocí. Somos 4 hermanos, hijos de diferente papá. Y nunca conocí a mi papá biológico. Así que en una noche, en una esquina del barrio El Bosque, cerca a la Inmaculada en Tuluá, el Señor me alcanzó a través de un hombre que se convirtió en mi Pablo. Que en medio de un grupo de muchachos que jugábamos con un preservativo inflado, llegó para hablarnos de su vida y su experiencia en el ejército, pero en algún momento ese fue el gancho para decirnos, Cristo los ama. Esa frase sencilla
que a mí me llegó a lo más hondo. Y empecé mi peregrinaje buscando modelos para predicar. Yo pasé por todos. Yo también fui. ¿Quién vive, hermano? Su nombre, gloria. Súbete al arca ahora mismo. Yo fui un Gille Ávila. Amén, hermano. A los 15 años aprendí a orar con el radio auténtica de Cali, los que son. Y a las 4 de la mañana se levantaba mi mamá a hacer la comida para mi viejo que viajaba, y yo me levantaba y prendía la radio. Ahí estaba, oía yo. Yo pensé que el hermano Enrique Gómez no descansaba, Dios mío, porque yo a toda hora lo oía orando. Yo también pasé por, Padre, explota ahora mismo, poder de Dios, desciende el baldón sobre su cabeza, Padre. Yo terminaba. Estaba buscando modelos, porque estaba apasionado, no los tenía. En una etapa me volví Alberto Motesi, también. Apasionado por Dios, tomaba una corneta a los 16 años y me iba a predicar a los parques y a la esquina, cual unitario, ustedes lo han visto. Los buses a mis 16 años fueron los púlpitos y los parques. Pero seguía buscando modelos. Y como me gustaba la lectura, me devoré Cerdos en la Sala, Claves para la liberación de Fran Marzullo, Sanidad del alma herida 1, 2, 3, Preparémonos para la batalla de Rebecca Brown, Vasijas de honra de Rebecca Brown. Porque yo tenía hambre y seguía buscando modelos para predicar. Porque buscaba el carisma del predicador, la persona del predicador. Pero en un encuentro, en un bosque de oración, siendo ya pastor, mi vida fue transformada una noche mientras oraba en un bosque de oración de pinos. De las 2 veces que puedo decir que el Señor me ha visitado, tenía 26 años, venía predicando, queriendo, aprendiendo, pero en ese encuentro descubrí algo que marcó mi vida. Entendí la gracia de Dios, que es suficiente para hacer de cualquier hombre un molde único, usado para Dios. Y allí Cristo se volvió el centro de mi vida. Porque yo le pregunté al Señor en un conflicto teológico interno de la gracia. ¿Qué es gracia? Calvinismo, arminianismo. ¿Qué es gracia? Con mi cabeza yo quería entenderlo. Y el Señor me mostró una visión. Y yo vi en esa visión a Cristo clavado por mí, y oí la voz que me dijo: esa es la mayor definición de gracia, Cristo. Y mi predicación allí hizo un clic y empecé a buscar. Empecé el peregrinaje por la predicación expositiva, porque quería ser un hombre preparado para predicar bien. Y empecé. Pero en el 2010 encontré el proceso de escuelitas, después de enseñar mucho sobre predicación expositiva. Había oído por allá en el 2006 una predicación del hermano Jorge Atienza en un cassette,
Y eso me agarró. Yo dije, yo quiero predicar expositivamente. Y lo hice, pero cuando llegué en el proceso del peregrinaje que Dios tiene para uno, logré como profesor de predicación expositiva articular lo que en escuelitas de manera sencilla nos enseñan. Y hoy llevo unos años más predicando y aprendiendo más. Hoy soy un hombre, pero consciente de la necesidad de seguir dependiendo de su palabra. Entiendo que ella es mi guía de la cuna a la tumba. Su palabra me corrigió, cambió la forma y el fondo de mi predicación, porque ya no busqué el carisma del predicador, sino a Cristo en el predicador. Y hoy cuando miro predicadores, trato de ver a Cristo a través de ellos, porque me ministran cuando veo a Jesús a través de ellos. Todo predicador o predicadora en su peregrinaje de la niñez a la edad adulta debe encontrar modelos que inspiren a Cristo en su vida y replicarlos. Ser padres, mentores, modelos a un mundo huérfano. Ese es nuestro legado, formar predicadores. El movimiento de predicación bíblica se convierte en un lugar donde podemos madurar como predicadores a través de un proceso que mediante la pedagogía de la palabra alcancemos la salvación en Cristo Jesús para ser hombres preparados para toda buena obra. ¿Dónde estás hoy en el peregrinaje de tu vida? El legado es un quiasmo. Y estamos aprendiendo y estamos modelando. Estamos a un lado del quiasmo aprendiendo y al otro lado modelando. A través de las sagradas para que vean a Cristo. Yo quiero invitarle, si usted quiere convertirse en un modelo, pero acepta también ser modelado, pongámonos de pie y si usted siente la libertad de venir al altar y decirle, Señor, yo quiero convertirme en un maestro, en un padre, en un modelo. En un mundo de orfandad, en un mundo sin modelos, yo quiero ser un modelo y ser uno modelado. Quiero ser maestro y discípulo. Quiero ser padre y seguir siendo hijo. Quiero ser un Pablo y seguir siendo un Timoteo, donde la Escritura es la provisión para el fin último de nuestras vidas, que Cristo sea en nosotros y a través de nosotros predicado al mundo. Tribajos como Oji barabasut que mai kanoje pele diribakusumai tanduribaskoye. Señor, levanta modelos de predicadores que reflejemos a tu Hijo, Padre. Que en el púlpito de nuestras iglesias, o en el púlpito en la calle, o en el púlpito de nuestra casa, prediquemos a Cristo en toda la Escritura. Gracias. Oti samara desinde que viajo con robe celta.
Gracias por tu palabra que me formó cuando el mundo me deformó, cuando las fábulas me deformaron, cuando teologías antropocéntricas, humanas y del éxito personal estaban deformando mi predicación. Tu palabra y tu espíritu le dieron forma. Señor, levanta a través de predicar un legado generacional de la palabra, de Pablos a Timoteos, de maestros a discípulos, de padres a hijos. Llevar a Amazon de que magunarada saya bakos que beltele. Y criatusita moya tunei mi ahamne que le desibirato datsuke me yatoro. Nos levantamos, Señor, para decirte: aquí estamos. Queremos combatir la palabrería, las fábulas, la falsa llamada ciencia con la palabra de verdad. Queremos predicar la palabra de verdad. Queremos predicar las sagradas escrituras, toda la escritura, todo el consejo de Dios a toda persona, a toda la vida de la persona. Dele gracias a Dios por ese Pablo que usted ha tenido. Agradézcale a Dios. Pero dígale: Señor, yo también quiero inspirar a otros y que te vean a ti. Que te vean a ti, Señor. Si usted tiene un Timoteo aquí, acérquese a él. Si usted tiene un Pablo aquí, acérquese a él. Ore por ese Timoteo, ore por esos miembros de su escuelita, ore por ellos, ore, dígale: Señor, bendice, bendice, bendice. Ore por ese hombre, por esa mujer. Acérquese a un Timoteo, acérquese a un Pablo. Dígale: Señor, muchas gracias. Muchas gracias. Queremos ser reflejos de Cristo a través de la predicación. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Ore allí, ponga sus manos, bendígale. Dígale: gracias por enseñarme. Y usted ore por ese miembro de su escuelita y bendígalo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.